Existe un estrecho vínculo muy sólido entre un conductor y un demonio vagando en las carreteras. Podría tornarse interesante ver a estas manifestaciones proyectándose allí afuera en la oscuridad y uno sentirse a salvo dentro de un vehículo, pero las cosas a veces no suelen ocurrir como queremos, ya que últimamente la gente cuenta que ha tenido encuentros con criaturas fantasmales y que precisamente ocurren dentro de autos o vehículos. En especial, quien se lleva la peor parte son los propios choferes, mismos quienes han podido evidenciar cómo estos engendros diabólicos se han apoderado de su unidad de trabajo y las han poseído. Y es que las mejores grabaciones hoy las vas a conocer. Eso sí, presta mucha atención y no me responsabilizo si te causa algún tipo de trauma. Sin más que añadir, déjame que nuevamente yo, el tío Sam, sea quien te enseñe 12 videos de pasajeros fantasmales más aterradores que existen. Número 12. El video que abre las puertas de este top fue colgado en internet hace algunas semanas. Ocurrió en Singapur cuando el hombre que labora como conductor de este autobús de 2 pisos se dio cuenta que en su unidad había un extraño pasajero que no se quería bajar. Lo puedes ver ahora mismo en el monitor de su colectivo. La cámara registra a esta persona varonil que yace allí sentado de lo más relajado. El conductor quería ya irse a casa, dado que este era su último viaje de su línea. Ya era muy tarde y quería ir a cenar, pero el joven viajero seguía allí, despierto pero inerte. Enojado, el chofer para el auto y sube para llamarle la atención, pero cuando llega allí no había nadie. El conductor estaba solo en realidad, pero entonces, porque solo la cámara lo puede registrar, se ve claramente que hay alguien allí. Y es que el video se hizo muy viral en su país y generó mucha discusión entre los usuarios, de la cual la mayoría cree que el metraje es auténtico. Esto porque el video fue grabado desde el monitor de la cámara de vigilancia, pero como siempre lo digo, tú eres quien tiene la última palabra. Número 11. Desconozco muchos datos sobre este video, lo encontré rondando en internet. El autor quien lo publicó no añadió ninguna información, lo que te voy a contar son solo especulaciones. En las imágenes veremos al camarógrafo acercarse lentamente a su auto estacionado en la calle, pero mientras él va avanzando, se puede ver a alguien allí quien se encuentra en el interior del vehículo. Es notorio el rostro de una posible niña, pero cuando él abre la puerta, la figura desaparece, se hace humo. Pero rebobinando la grabación, podemos distinguir que la pequeña figura se nota que tiene una facción maligna en sus ojos. Entonces, ¿quién es esta infante con los ojos destellantes? ¿Será un espectro? ¿Algo salido del mismo infierno? No dudes en atribuirme tus pensamientos. Número 10. Lo próximo que vas a presenciar son imágenes muy confusas. Presta atención cuando la veas. El video se subió hace algunos meses e involucra a una ambulancia. Todo ocurre de noche cuando la cámara de esta calle logra captar cómo esta unidad médica pasa por aquí muy rápidamente. Supuestamente hay un paciente dentro quien se encuentra muy grave, pero el dilema inicia cuando en ese momento del auto emerge una figura blanquecina. Todo ocurre tan rápido que es complicado ver la anomalía en las imágenes. Algunos dicen que es el alma de la persona quien estaba dentro del auto, ya que ni bien sale de él, la figura se desvanece, incluso parece levitar y desaparecer. Por consiguiente, ¿qué ocurrió realmente en este evento? ¿El pobre paciente falleció en realidad? Cuéntame a qué le atribuyes tú a esta extraña figura fantasmal. Número 9.
Este es uno de los metrajes más violentos del top. Ocurrió en Hong Kong, China, en una vía oscura a mitad de la noche. Todo inicia cuando un auto registra con su dashcam al taxi rojo que va delante. Parecía ir todo con normalidad, pero de repente algo interrumpe y perturba la tranquilidad, en especial el conductor del taxi. Se ve como aparece del lado izquierdo una entidad misma que se adentra al vehículo en movimiento. Este pasajero inoportuno y espectral hizo que el conductor perdiera el control de su auto y se saliera de la vía y se estrellara contra un árbol. Es entonces que el video concluye sin saber qué pasó después o si el chofer sigue aún con nosotros. Algunos piensan que el hombre al volante sufrió un paro cardíaco cuando fue atacado por este fantasma, y es que la figura espectral no aloja ninguna forma familiar, simplemente parece como una porción de nube blanquecina. Y es que el video se hizo muy conocido, obteniendo millones de visitas, pero en los comentarios se debatía el origen de la manifestación. ¿Acaso tú podrías resolver el misterio de su origen? ¿Qué era esa cosa en la carretera? Sírvete y deleítame añadiendo tus hipótesis para este raro acontecimiento. Número 8. Un chofer de autobús quien labora en la provincia de Salta, en Argentina, capturó con su teléfono a un pasajero fantasmagórico. Ocurrió de noche en su último recorrido de su línea, en la última parada, cuando de repente él se percata que se activa el timbre, se prendió la luz de la alarma, como que si en efecto un pasajero quisiera bajarse ya, pero lo extraño es el hecho de que en su autobús no había nadie. Todos ya habían bajado hace muchas cuadras atrás, pero la cosa se pone peor cuando el conductor escucha la voz de una mujer que dice claramente: "Parada, chofer", exclamando que abra la puerta para salir, pero nuevamente no hay humano alguno en su unidad. Mejor mira el video completo y dime qué harías tú en el lugar de este hombre al volante. Te van a caer de risa, hermano, pero no estoy loco, boludo. Me tocaron el timbre, boludo, mirá. Tengo prendida la luz del timbre y hay alguien que habla atrás, boludo. ¿Escuchan, Julio? ¿Escuchan, Julio? El hombre, quien estaba solo en este colectivo, sí que se pegó un tremendo susto. El incidente lo animó a que todo lo evidenciara en su teléfono y muchos se preguntan qué ocurrió realmente, quién está activando el timbre y quién entonó esa voz. ¿Será acaso una psicofonía? Tal vez nuevamente nos quedaremos con la incertidumbre. Y hay alguien que habla atrás, boludo. Número 7. Según un conductor ha reportado que le ocurre cosas extrañas a su unidad de transporte. Le ocurre cada vez que transita por el panteón de la Villa Gobernador Gálvez, situado en la ciudad de Rosario, en Argentina. El chofer de la línea 142 registró con su teléfono una actividad paranormal debido a que el timbre de su auto no para de sonar repetidas veces, como que si en verdad alguien está allí activando el timbre, pero como él nos enseña, no hay pasajero alguno. Mira el video y comenta qué opinas al respecto. Mirá, para los que no creen, acá, estoy acá en la puerta del cementerio, mirá, estoy saliendo por la esquina del cementerio. No hay nadie. No hay nadie, ¿eh? Y suena el timbre solo. ¿Cómo puede ser? ¿Escuchan? Mirá. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie tocando el timbre, ¿eh? Estoy pasando por la esquina del cementerio. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ven? Es el cementerio, mirá. Cosa, creo reventar esto. ¿Escuchá? Mirá. ¿Vieron? La c*** de su madre. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie. ¿Me creen ahora o no me creen que usan el timbre solo en el cementerio?
El metraje data del año 2014, la calidad no es muy buena que digamos, pero lo interesante es que muchos piensan que es un espíritu o un fantasma quien está activando el timbre de este colectivo. El hombre asegura que solo suena cuando pasa por este cementerio. ¿Será en verdad que el mismo demonio está jugando con él? ¿O será por el contrario una falla en los circuitos del timbre? Sería fascinante saber qué opinas tú sobre este raro evento. Número 6. Siguiendo el tema de los cementerios y los fenómenos paranormales ocurridos en el interior de colectivos, este otro video también calza muy bien y se suma al top. Le ocurrió a otro conductor cuando una noche le tocó pasar por el cementerio. Por coincidencia, también el auto en el que él laboraba estaba vacío. Capaz el hombre ya había vivido algo parecido, por lo que decide sacar su teléfono, pero aparte de grabar el momento, decide activar el filtro llamada realidad ondulada. Dicen que este software podría revelar dónde hay fantasmas y lo que captó es espeluznante. Detectar las ondas de calor y estoy acá en el cementerio. Aquella pared es la del cementerio. Esa pared, la parió. A ver, pues solo la a ver. La a ver. Eso que no hay nadie, ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Toca el timbre, toca el timbre. Dale, toca el timbre. La puta que... Tal como lo presenciamos, el metraje se volvió muy viral en TikTok. El autor y el camarógrafo en ese momento se le notaba bastante alterado y en los últimos segundos le pide a la entidad que toque el timbre y en efecto lo hizo y prontamente el clip pasa a negro. ¿Qué está pasando con los autobuses que tienen como ruta pasar por el panteón? Esto en la mayoría de ocasiones solo ocurre de noche y con los vehículos vacíos. ¿Piensas como yo que todos estos eventos son frutos de entidades malignas que vagan por estas tumbas? Cuéntame qué opinión tienes al respecto. Número 5. En otra parte de la ciudad de Argentina, concretamente en La Plata, ocurre un hecho muy similar. Qué extraño que todo ocurra cuando cae la noche y justamente cuando el auto pasa por el cementerio, pues los timbres se activan solos. Este señor que conducía un bus graba con su teléfono este raro fenómeno. No hay pasajero alguno que le toque la campanilla. Mejor mira el video y cuéntame qué piensas sobre él. En el timbre no hay nadie, yo solo. El timbre sigue sonando. Nadie en ningún lado. Entonces ahora paro y le hablo. Chao, se terminó el timbre. Muchos piensan que es el propio conductor quien está activando el timbre, pero al parecer no. Él hace una maniobra muy peligrosa, con una mano está conduciendo y con la otra está evidenciando este raro evento paranormal. Entonces, ¿cómo él haría para hacer tres cosas a la vez? Es un enigma que trae muchas preguntas. Ahora tú podrás solucionarlas. Si es así, coméntamelo.
Si bien el título del video se refiere a pasajeros fantasmas, este que verás no precisamente se encuentra en el interior del vehículo, irónicamente se ubica en el parabrisas fuera del automóvil. El metraje se conoció por una televisora japonesa y se han perdido muchos datos sobre este incidente, solo queda contarte lo que ocurre en el dichoso clip. Se trata de una pareja que viaja a mitad de la noche en la ciudad. La fémina se hace una selfie, pero cuando tuerce la cámara en dirección a la vía, se manifiesta un rostro en el parabrisas. La calidad del video es mala y poco se puede identificar al espectro que se asoma por el vidrio o cristal. A simple ojo parece ser la cara de un hombre con facciones desencajadas, lleva el pelo largo y se queda mirando fijamente a la fémina autora del video. Como te lo expliqué, poco o nada se sabe de este clip. Lo único que me acuerdo es que lo transmitieron en un canal de la televisión nipón. Cuéntame qué opinas al respecto. Número 4. En el año 2016 en Japón, un extraño fenómeno colectivo se empezó a rumorear entre los taxistas. Ellos cuentan que por las noches y mientras laboran, ven a lo lejos a una persona parada intentando llamar al vehículo. En la mayoría de ocasiones vislumbran a una fémina, pero cuando le preguntan a dónde va, todas ellas responden hacia la playa. Pero cuando el taxi llega al lugar, la supuesta pasajera desaparece. Y en otras versiones dictan que la viajera le pregunta al taxista si está muerta. La situación se pone interesante cuando circuló este video que ves en pantalla. El metraje podría ser verídica. Esta historia fue captada por la dashcam de este taxi. El hombre al volante se percata de esta chica, quien de antemano habría solicitado sus servicios, pero cuando llega y abre la puerta para que ingrese, en su vista la fémina desaparece. El hombre estaba seguro que estaba allí, por lo que decide bajar del auto y revisar a fondo, pero ella se ha desvanecido. Mucha gente asegura que estas manifestaciones son fruto del terrible tsunami que azotó Japón en el año 2011, cuyo fenómeno natural cobró más de 15.000 víctimas humanas. Como te lo había explicado en el clip anterior, las manifestaciones demoníacas han sido demasiado concurrentes luego de este terrible tsunami, y en otro punto de la ciudad una cámara de vigilancia en un estacionamiento capta a un hombre ingresando a un taxi. Nada normal podría ocurrir, pero de repente se manifiesta una sombra detrás de él. A simple ojo podemos distinguir que la presencia es femenina, lleva un vestido blanco y un suéter oscuro, con apariencia desaliñada y espectral. Nos hace pensar rápidamente que no es humana. Cuando el hombre toma el taxi, la presencia también va con él. Acto seguido el auto arranca y concluye el video dejándonos con mucha incertidumbre, y es que el hombre no se percata de la entidad, pero si prestaste mucha atención, el espíritu no parece entrar al auto, sino más bien flota en él. Algunos teorizan que el fantasma tiene cierta conexión con el hombre, tal vez algún pariente que el hombre perdió en el tsunami, y es que ni él mismo se da cuenta de este espectro. Entonces, se trata de un video real de un pasajero fantasmal. Tecléame tus pensamientos al respecto. Uno de los videos más impresionantes que he visto es este que te proyecto en pantalla. Este clip es la secuela de pasajeros fantasmales que abundan en Japón, cuyas apariciones son bastante frecuentes de lo que se estima. El video se colgó a finales del año 2020 y ocurrió en Tokio, Japón, y como es habitual, los taxis que operan en esta ciudad se les exige montar una cámara dentro del automóvil. Era de noche y todo parecía fluir con normalidad. El taxista hacía sus rutinas cotidianas, estaba llevando a algunos pasajeros, pero en cierto momento, cuando el taxi estaba vacío, el conductor se adentra por un puente, el auto se oscurece, pero en ese preciso momento brota una figura hecha netamente de sombra y se ve claramente que se encuentra sentada en el asiento de atrás. El hombre parece no darse cuenta de su nuevo cliente, avanza muchos metros con ella y en un determinado momento la fémina simplemente se hace humo, se desconecta visualmente de la cámara, y no podemos dudar que para hacer un
video de un espíritu, se puede ver con claridad varias de sus facciones. Es de apariencia muy joven, de unos 25 años de edad, su contextura es delgada y lleva la cabellera larga. Si te fijas bien, algo le ocurrió en su cara, parece que tiene un enorme corte en su rostro, pero para fortuna del taxista y de los demás, él nunca se dio cuenta de ella, ya que ver a una persona sentada atrás con ese aspecto, el susto que le hubiera provocado a este hombre podría haberle provocado un paro cardíaco y las consecuencias serían terribles. Pero volviendo al asunto, la entidad simplemente desaparece, se le pierde contacto visual. Todo el mundo se pregunta a quién le corresponde la figura de esta chica. ¿El diablo se inspiró en alguna víctima de este horrible tsunami? Los taxistas ya de antemano saben que trabajar en este oficio corre el riesgo de llevarse una pasajera fantasmal allí atrás. Esta es una historia que no es una invención, ni mucho menos una leyenda urbana. Esas cosas malignas están allí al acecho. Ahora me gustaría saber si tú alguna vez te has topado con alguna de ellas mientras viajabas en tu ciudad. ¿Deseas que implemente una segunda parte? Sería fascinante que me lo hicieras saber. Y también si tienes algún archivo paranormal que quieres que vea o que incluya en algún listado, envíamelo a mi correo electrónico. Y si eres nueva o nuevo, suscríbete, dale al botón de like y por favor comparte mi trabajo con tus conocidos. Eso me anima a continuar elaborando más videos de ascendencia sobrenatural.